¿Qué pasa en el Poder Judicial? Hace unos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma al Poder Judicial, la cual planteaba reducir privilegios y altos sueldos de ministros, jueces y magistrados. Esto con el objeto de generar recursos para financiar más obras públicas y en el marco de la política de austeridad y combate a la corrupción. De esta forma, el Ejecutivo planteó al Poder Legislativo la eliminación de 13 de 14 fideicomisos que están destinados a pensiones complementarias de jueces y magistrados, así como al mantenimiento de sus casas, entre otros beneficios de los altos mandos de la Suprema Corte de Justicia. Por su parte, la ministra Norma Piña, titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que la eliminación de fideicomisos y recortes al presupuesto del Poder Judicial pondría en riesgo el Estado de Derecho en el país, mientras que algunos trabajadores del sistema judicial y partidos opositores acusaron de que se verían afectados los salarios de los trabajadores, así como la correcta operación del sistema judicial, por lo que salieron a las calles en señal de protesta. Sin embargo, el presidente replicó argumentando que no se tocarían los salarios de los trabajadores, sino las compensaciones y privilegios actuales de la cúpula del Poder Judicial, y que se respetaría el derecho a la libre manifestación. Ante este panorama, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión ha convocado a debatir con peras y con manzanas qué es lo que está pasando en el Poder Judicial. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. El día de hoy vamos a tocar un tema que por demás es relevante, no solo porque el presidente López Obrador lo ha tocado en sus conferencias matutinas, sino porque es importante que en el momento en el que la sociedad se encuentra en la actualidad, pues no dejemos pasar la oportunidad y aprovechando la politización, más no la polarización de la sociedad, es momento de que le demos un llegue, un recargón aquí en el Sistema Mexicano de Radio y Televisión al Poder Judicial. El Poder Judicial que en los últimos meses ha cobrado mucha relevancia, ha entrado en una pugna con el presidente López Obrador, es decir, con el Ejecutivo, y bueno, ya veremos si el Poder Judicial imparte justicia, si la justicia es un derecho o es un privilegio de clase, si tienen muchos privilegios o no, si hay excesos o no, si funciona o no, y para eso tengo al siguiente panel. Humberto Urquiza, subsecretario de Gobierno. ¿Cómo estás, Humberto? Bien, buenas noches, un gusto estar con compañeras y contigo, Benjamín, aquí en este Del programa. Gobierno de Michoacán. Así es. ¿Sí? Así es. Elsa González. Elsa, tienes una trayectoria ya en el tema de colectivos por la lucha LGBT, derechos humanos, Amnistía Internacional, trabajaste de cerca con los PPLs, en especial con las mujeres PPLs. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias, Benjamín, un gusto saludarte con grandes personalidades, a personas que admiro mucho dentro del Gobierno de Michoacán. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y Yelia Higuera, que también es subsecretaria en el Gobierno del Estado de Michoacán. Benjamín, querido, te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. Pero además, un deleite compartir la mesa con personas tan destacadas, a quienes admiro, respeto profundamente, encabezando luchas por la transformación importante en el estado de Michoacán, como es el doctor Humberto, todo un experto en materia de temas de derechos indígenas, pueblos originarios. Y mi Elsa querida, no se diga, también con una trayectoria impresionante dentro de la lucha social. Esa lucha que nunca hay que soltarla, que siempre hay que mantenerla viva, porque finalmente es lo que más ha permitido transformar este país. Y bueno, un placer estar contigo, a quien también admiro un montón. No, gracias. Un montonal. No, miren, y decir esto, ¿no? Ustedes dos son subsecretarios de la Secretaría de Gobierno, pero aparte pues, tienen una trayectoria en el tema del derecho, ¿no? Es por eso la idea de que ustedes estén aquí puedan aportar. Pues vamos a arrancarnos, Humberto. Sí. ¿Hay excesos o no hay excesos en el Poder Judicial? Sí, bueno, a ver, yo creo que la situación que estamos viviendo hoy en esta lucha es parte de un diseño constitucional, no es casualidad. Porque si nosotros revisamos la forma en cómo se diseñó el Poder Judicial desde el 94, tarde o temprano iba a pasar esto. El posicionamiento del Poder Judicial como máximo órgano constitucional, que lo lleva a ser la última palabra frente al Ejecutivo y al Legislativo, invariablemente iba a poder caer en excesos. Y hablo de excesos ni siquiera
en términos de prestaciones económicos, sino en excesos de la función, ¿no? Si me hablas y si me preguntas, Benjamín, si hay excesos en términos de la posición de un ministro, de un trabajador del Poder Judicial respecto a su ingreso, mira, es algo muy relativo, ¿no? Evidentemente que creo que todos peleamos y todos luchamos porque la postura laboral y el ingreso sea en las mejores condiciones y para todos. Pero en un país donde no se ha logrado esto, pues evidentemente hay que ver sueldos tan altos, condiciones que distan mucho de lo que se vive en una clase trabajadora, pues sí te empieza a llevar al concepto, ¿no? De Claro. si está bien, si no está bien, si es justo, si es injusto o no. Pero yo quisiera más bien plantear esto en la lógica de un diseño institucional y de la responsabilidad que se tiene en la función jurisdiccional, que lo posiciona como un actor político, y como actor político uno de los grandes temas que siempre vas a tener es el ingreso que vas a tener. Porque hoy la Corte va a tener un gran problema. Si le impugnan o se impugna la aprobación de la desaparición de los fideicomisos, se convierte en juez y parte. Así es. Claro. Y entonces no hay justicia. Sí. Bueno, querías, ya vi, te vi con ganas de ella, dale. No, yo sí quisiera retomar esta parte que dice el doctor Humberto. Sí me parece que más allá del diseño bajo el cual fue creado el Poder Judicial, efectivamente se fue transitando hacia una burocracia dorada que me parece sí es ofensiva frente a una clase trabajadora que en estos momentos con muchas dificultades puede obtener derechos sociales mínimos, es decir, el tema de que te garanticen servicios de atención médica, el acceso a una vivienda, sigue siendo un reto para mucha clase trabajadora de este país, frente a que a mí sí me parecen en lo personal situaciones excesivas, por ejemplo, magistrados, jueces, ministros de la Suprema Corte o de todo el Poder Judicial de la Federación, ellos no ganan 12 meses de salario, es decir, ellos no tienen esta lógica que tenemos la mayor parte de los trabajadores, ellos tienen bonos trimestrales que les hace percibir un salario de 15 meses al año, es decir, es cada 3 meses, que entiendo que parte de estos fideicomisos pues era recurso que iba destinado a esta parte. Cuando un juez o un magistrado es cambiado de su distrito judicial, que luego los tienden a remover por cuestiones del servicio y demás, la Suprema Corte les paga aproximadamente un año de renta. En lo que llegan, se instalan, Sí, les pagan claro. las mudanzas, tienen derecho a una cantidad que ahí es dependiendo el cargo que se tenga, es decir, la función que se desempeña, de viáticos, de gastos para comidas, alimentos, en el caso de los ministros son vuelos internacionales, son vuelos Sí, nacionales. O sea, Primas me parece- vacacionales primas de vacacionales. 95,000 pesos. O sea, Así es, sus aguinaldos, cuando la ley marca, la ley federal del trabajo te marca para cualquier trabajador 15 días de salario, ellos andan más o menos en el mes y medio, 2 meses Sí, de claro. aguinaldo. O sea, a mí me parece que sí hay una descompensación, sí hay un desequilibrio, si analizas cómo vive la mayor parte de la clase trabajadora de este país, con qué dificultad se accede a derechos mínimos, pero inclusive en el mismo Poder Judicial hay una disparidad, porque son las mismas prestaciones que tiene, por ejemplo, un actuario, un proyectista, bueno, de repente ellos tienen Claro. una mejor condición laboral, pero conforme vas escalando en cuanto a los diferentes perfiles que tienes dentro de un juzgado, hay una disparidad también en cuanto a prestaciones, jornadas laborales, responsabilidades. Entonces me parece que sí era necesario entrar a esa parte de la revisión que estaba pasando dentro del Poder Judicial, porque además también si lo mides bajo el indicador de la impunidad que tenemos en este país respecto del rezago que hay en la resolución de muchos casos, creo que también ahí estaríamos viendo una parte interesante de estos procesos que duran años y años en que se emite una sentencia, aún dentro del nuevo sistema de justicia. Claro. Elsa, ¿hay excesos o no? Pues sí los hay, Benjamín. En la facultad le decían el Poder Judicial Familiar de la Federación. No solamente son estos fideicomisos que ya se hablan, es todas estas prerrogativas que tienen los jueces, magistrados y ministros, sino que también tienen la posibilidad de ir acomodando a sus familiares, ¿no? Entonces, Así es. generan pues estructuras de nepotismo, digámoslo así, y justamente yo creo que este es el recordatorio nuevamente de la Cuarta Transformación, que cuando se habla de un nuevo régimen, pues justamente es, a lo mejor la palabra ahorita no es destruir, pero sí es llevar abajo, ¿no? Las antiguas reglas que había, las antiguas instituciones que había, y empezar a formar y reformar otras. Y entonces, en ese sentido, pues me parece que el Poder Judicial de la Federación sí coincido con algunos autores cuando dicen que es el último bastión neoliberal. Esto pues porque ya tenemos en este
proceso histórico a Ernesto Zedillo cuando destituye estos 22 ministros y reinstala a estos 11. A partir de ahí, digamos, este es un presidente que sí tiene esta tendencia neoliberal, pues ¿qué pasa justamente cuando los que ya estamos en el tema de la administración pública, que te tocan esos procesos autónomos, pues sabes que no son autónomos porque tienes que regresar los favores de que te hayan puesto ahí? Entonces, me parece que la discusión que abre el presidente es muchísimo más allá de los 13 fideicomisos. Lo que pone sobre la mesa el presidente de la República es quiénes son esos 11 personajes y, digamos, la estructura de ministros y jueces quienes interpretan la Constitución. Y sobre todo, a la pregunta que hacía, si es un exceso que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo pongan el ojo, pues me parece que justamente esa es la división de poderes. Y entonces ahí yo traería el 39 constitucional. La soberanía radica en el pueblo y en este caso la representación está en la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, si nosotros votamos por… además, no es nuevo, dicen que es una venganza, pero el presidente siempre desde los inicios tuvo una postura muy crítica desde su campaña política. Entonces, quienes votamos por el presidente y por los representantes ante la Cámara de Diputados y Senadores, por supuesto que sabíamos que en algún momento el tema de la reforma al Poder Judicial iba a ser un punto nodal para la Cuarta Transformación. Entonces, pues aquí justamente yo coincido con el doctor en Derecho Constitucional, habría que preguntarnos qué decisiones anteriormente han sido anticonstitucionales y se dejaron pasar por constitucionales. Y ya hubo una. La más lamentable, que en mi opinión cambia mucho el paradigma del constitucionalismo ahora, es la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana le dice a México, estás violentando la convención porque tu Constitución está reconociendo un concepto que va en contra de los derechos humanos. Y la Corte no se animó a declarar la inconstitucionalidad de ese artículo en una aplicación concreta. Entonces yo coincido en que el gran reto que tenemos ahora es replantear el modelo de Estado. Y ahí es donde tenemos que replantear efectivamente la función del Poder Judicial, pero también la función del órgano de control constitucional, que creo que es la parte donde se está volviendo más complejo el diálogo entre los poderes, ¿no? Entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque ese judicial es el que tiene la última palabra y tenemos ministros cuya preparación, digamos, académica y de formación es bajo una visión de un Estado de derecho, un Estado constitucional de derecho. Y entonces te aplican y te interpretan la Constitución en una visión, además de la visión neoliberal, en una visión en la cual ya no funciona como preeminencia la división de poderes, por ejemplo, sino los derechos humanos. Entonces sí creo que se intenta replantear el tema del modelo de Estado mexicano y obviamente el tema del Poder Judicial y de la Corte, para mí van a ser fundamentales, porque en este diseño es el que tiene la última palabra. Entonces, ¿cómo queremos a ese último decisor para que esté dándole una gobernabilidad a partir de sentencias que van a ser vinculantes al Ejecutivo y al Legislativo? Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Elvia, porque hay algo interesante que de todo esto que dijeron ustedes que me interesaría rescatar y es justamente ese tema, ¿no? Juez y parte, ustedes mismos lo decían. Y otra cosa, Humberto decía, el Poder Judicial no siempre ha sido así, ¿eh? No. Tú nos hablabas del 94 y bueno, si ahora responde o no a las esas necesidades que tenemos, claro, porque todo en la sociedad progresa y avanza y a veces tendremos que replantearnos y dejar de creer que en esta fantasía de la ley es la ley, ¿no? Como si hubiera nacido en un árbol. A ver, la ley es creada, con todo el dolor de mi corazón tengo que decirlo, para que la clase dominante ejerza el dominio sobre las clases oprimidas. Hemos ido luchando, hemos ido avanzando y hemos ido transformándola para que sea más justa, ¿no? Para las minorías. O cuando encuentras fuentes distintas a las estatales, que es precisamente el tema del derecho indígena, que construye el derecho desde el uso y la costumbre y no desde el Estado. Y rompes con el modelo de imposición de un Estado frente a la sociedad. Claro, pero de repente cuando nos dicen, no, es que la ley es la ley y esto es anticonstitucional, bueno, siempre cito ese diálogo de la película de Zack Snyder que está basada en un cómic de Alan Moore, 84 más o menos, Los Vigilantes, Watchmen. En esa película hay un diálogo donde dicen, bueno, somos vigilantes, sí. ¿Y quién vigila a los vigilantes? Claro. Vamos a una pausa, esto es Peras y Manzanas, volvemos. Estamos de regreso, Elvia.
Ok, bueno, esta parte que decía el doctor Humberto me parece sí muy interesante, porque yo también lo pensaba, digo, pensando que pudieran, además en un ejercicio, pues sí, de no impugnar propiamente la ley, esa me fue la definición o el concepto, pero en algún momento, si el asunto llegara a la Suprema Corte, pues ¿quién estaría resolviendo sobre si es constitucional o no? Porque además ahí hay como varios elementos interesantes. Por ejemplo, bajo esta visión de progresividad de los derechos humanos, pues varios ministros y personal del Poder Judicial dice, es que ya son derechos adquiridos, ya no puedes retrocederlos, ya de alguna manera ya los tenemos consagrados, o sea, y que sí es una visión de progresividad de los derechos humanos, pero también me parece interesante el análisis que se puede plantear de que si bien, por un lado, tú no estás generando una afectación, porque lo único que vas a dejar es como ya un estado, o bueno, lo que estarías como generando es una garantía de lo que ya tienes hasta ahorita. Digo, el tema de los fideicomisos que tiene que ver con prestaciones adicionales que entiendo se fueron concediendo de manera paulatina, acorde en diferentes momentos de la Corte, que digo, el otro día escuchaba a un ministro que decía, Saldívar, creo lo decía, es que pues ahí es hasta para publicaciones, ahí sacamos recursos para publicaciones. Bueno, eso puedes generar otras fuentes de ingresos para un tema de publicaciones del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Digo, él en esta lógica de justificar el por qué era importante mantenerlos. Entonces me parece que sí habría como esta situación riesgosa de que al ser la misma Suprema Corte quien tendría que estar resolviendo acerca de la reforma, si es constitucional o no, si violenta derechos ya adquiridos, pues pudiera ser que ahí la propuesta pudiera tener como un debate interesante, que también habría que ver, analizar cuáles serían los argumentos y sobre todo también la postura que los ministros estén manteniendo. Claro. Digo, a lo mejor bajo una lógica de mantener todos estos beneficios ya obtenidos, pues digo, no dudaría que fuera una sentencia que quizá desconociera el sentido de la reforma y entonces sí ahí el asunto quedará truncado. Elsa. Puede ser eso, pero justamente la propuesta digamos, de Morena y de sus aliados justamente es el plan C. Ahora lo que se debate es que sí no fue una reforma constitucional y el tema está ahí, ahí la opinión, ellos son los doctores, la doctora y el doctor, pero justo el debate es constitucional, qué es constitucional, qué es inconstitucional, y a mí sobre todo siempre pongo como este referente, ¿no? El sistema esclavista era legal, ¿no? Entonces estaba legitimado y no quiere decir que fuera ético. Exactamente, ¿no? Claro. O sea, la pugna para la demolición, digamos, ya del esclavismo, pues fue hasta en los años 60 del siglo XX. Entonces, de pronto, comprarnos esa idea de que no se puede reformar esto, pues sería no tener sentido incluso la materia historia del derecho, ¿no? Que eso es lo que vemos con los estudiantes, cómo el derecho va avanzando y cuál es la necesidad. O sea, el derecho no rige a la sociedad crea el derecho para tener un orden, exactamente. Digamos, un orden, digamos, ya no tanto en términos como que te venga la policía, sino justamente que haya un nuevo acuerdo entre la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que es un muy buen momento para replantearse qué es el contrato social y para qué sirve, claro, y a quién beneficia y esas cosas, ¿no? Entonces, les decía que los planteamientos de Thomas Hobbes, Rousseau, de hace 400, 500 años, definitivamente ya no pueden hacer clic porque las variables ya son muchas. Ya estamos la doctora y yo, ¿no? En temas de administración pública, toma de decisiones, personas de la diversidad, el tema de la tecnología, ¿no? Que era impensable de pronto tener una comunicación masiva. Hoy los medios de comunicación nos demuestran que eso que pensaban los clásicos de Grecia, del ágora, que el pueblo pudiera hablar, hoy estamos más o menos viendo eso. Entonces, como dice el presidente, estamos viendo momentos estelares en la historia, lo vemos les digo, en la clase de Historia del Derecho, para que la doctora y yo estemos aquí presentes, pues tuvieron que pasar más o menos como 2000 años, ¿no? Entonces, estamos frente a un gran batalla, no solamente es ideológica, es jurídica y es de argumentos. Política también. Exactamente. El diseño del Poder Judicial, Humberto, nos decías, en el 94, ¿no? O sea, el Poder Judicial era distinto. En el 94 cambia. Es el que tenemos vigente ahora. Sí. A ver, hay una transición importante en México a partir del 94, 96 y posteriores reformas, donde se transita del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho. ¿Qué significa esto? Que en el Estado de Derecho regía la ley, está creada por el legislador y que se volvía verdad única y donde no estaba sometido a nadie,
y se transita un modelo de Estado constitucional de derecho donde en lugar de preocuparnos por la división de poderes, nos preocupamos por los derechos humanos y donde debe de haber un órgano que controle a los otros poderes en caso de que quieran violentar la Constitución, principalmente, no únicamente en el tema de derechos humanos, pero también de división de poderes. Controversias constitucionales es un conflicto jurídico entre poderes, juicio de amparo es un juicio que permite defender derechos humanos. Entonces, en el 94 transita México un modelo donde se dice, vamos a cambiar esto y vamos a transitar donde el juez tiene una capacidad de ser la última palabra. Y esto nos llevaría a lo que algunos autores han denominado el gobierno de los jueces, ¿no? Donde una sentencia se convierte en última instancia y por lo tanto rige para temas presupuestales. Está el caso colombiano y sudafricano que han logrado implementar el derecho a la vivienda fuertemente a través de sentencias, pero en el caso mexicano tardamos mucho en darnos cuenta que estamos en este modelo. Estamos hablando del 94 y hasta ahora nos dimos cuenta que el Poder Judicial, bueno, ha habido una transición, pero bueno, que el Poder Judicial tiene la última palabra y eso tiene ventajas y desventajas. Y es este debate que se pone de la legitimidad de los ministros, si tienen que ser votados popularmente o no, por la fuerza que tiene la sentencia que se emite frente a la ciudadanía y frente a los otros poderes. Y entonces, del 94 para acá hemos tenido un Poder Judicial que en mi opinión ha dejado pendientes, sobre todo a nivel de control constitucional, porque sí nos faltan ministros de una visión más constitucionalista, ¿no? Que resuelvan en el sentido que la Constitución les da, pero que transiten más hacia un verdadero constitucionalismo. Y ahí es donde creo que sí hay excesos, ¿no? Me preguntabas al principio si había excesos. Claro. Y yo decía, económicamente puede ser, pero me preocupan más los excesos. Y eso es debatible, pero claro, pero me preocupan los excesos de una impunidad tal, ramplante, ¿no? Una tardazón en las sentencias que deben de emitir, que es una violación al derecho de justicia, del debido proceso en la perspectiva del debido proceso, de la justicia pronta, perdón, y tenemos ahí entonces problemas de la parte sustantiva del Poder Judicial, ¿no? Y creo que el gran tema de cómo está nuestro diseño constitucional va a ser este, o sea, va a ser interesante ver la impugnación, ojalá lo impugnen, porque vamos a ver en qué criterio se asume la Corte al ser juez y parte de una decisión, porque seguramente quien va a impugnar va a ser el Consejo de la Judicatura, vamos a ver si le reconocen legitimidad para deslindar, ¿no? el interés que pudiera tener la Corte frente al conflicto de interés. El conflicto de interés, que con todo y todo está muy claro, porque de ahí van a ganar. Claro. Pero eso nos lleva, insisto, a replantear el modelo de justicia y el modelo de Estado. Y sí creo que en el 94 se dieron pasos importantes, que este modelo constitucionalista ha avanzado, pero que han quedado muchos pendientes, ¿no? Y el gran pendiente es cómo queremos al Poder Judicial, desde qué decisión toma hasta cuánto gana. Y ahí sí metemos el tema presupuestal, ¿no? Porque evidentemente estos fideicomisos son, en mi opinión, claro ejemplo, ahorita lo decía la doctora Elvia, una lógica, y los que estamos aquí trabajamos en gobierno, una lógica del gobierno es que debes de planificar. Tú presupuestas lo que vas a gastar. Entonces, tú en tu presupuesto debes de poner lo que vas a gastar. Y si vas a gastar en una publicación, debes de pedirle al Congreso que te la pague. No debes de tener un monto porque guardadito. Porque entonces, ¿qué pasa con los otros poderes? ¿No? Que deben también tener su guardadito. Y entonces rompes con la lógica presupuestal. Es cuánto ingreso tengo y cuánto voy a gastar. Entonces, y si hay un subejercicio, pues se regresa al final del año, como todo lo hacen. Y si te falta, pides una ampliación, ¿no? Exactamente. Son los mecanismos jurídicos para dotar de más recursos o regresar. Pero no entiendo la idea, ya desde la perspectiva administrativa, de planeación, ¿no? Presupuestación y ejecución frente a un fondo que tienes, que además si vemos los conceptos ya se pone peor, pero dejémoslo solamente en la lógica administrativa, y es ¿cómo planificas algo que vas a gastar más de lo que estás pidiendo? Porque entonces en tu gasto, de algún lado tienes que comprobar esos libros que escribieron, que bueno, está bien, pero entonces sobrepasaste la meta que tú te habías planteado con el financiamiento público que pediste. Y ahí se rompe la lógica de planeación, de ejecución, netamente administrativa. Insisto, me quedo netamente en lo administrativo. Si nos vamos a los contenidos, pues está cañón, porque remodelación de casas, o pago de complemento. Hay dos conceptos complementarios. O sea, si te hablas de complementario, hablas de que hay una base. La base es el presupuesto que tienes. Y el complemento va a ser un fideicomiso que, qué bueno que se tengan esas prestaciones. Insisto, creo que, bueno, pues quien no quisiera tenerlas. Pero el tema no es ese. El tema es hasta dónde tienes que gastar más de lo que te están autorizando a gastar, porque el Congreso te dice, vas a gastar tanto, pero resulta que no,
que vas a gastar más a raíz de esos fideicomisos. Sí, Perdón, y algo que me parece interesante también de lo que dice el doctor Humberto, es que esta figura, así como fue conformada para definir lo que es un fideicomiso, es una figura que además como no genera como condiciones de obligar o transparentar el ejercicio del gasto, o sea, ¿en qué te lo estás gastando? Lo puedes poner en publicaciones, lo puedes poner en compra de celulares, lo puedes comprar en compra de zapatos, uniformes para el personal, o sea, es un gasto que no está como obligado a transparentarse, pero además sí te permite un ejercicio discrecional, porque entonces ya dependiendo del acuerdo que se tome para poderlo gastar, ¿qué es lo que pasa aquí en el Poder Judicial del Estado? Yo me voy a meter poquito acá, con el tema de las fianzas. El tema de las fianzas también se genera ahí un tema de ingreso. Digo, yo recuerdo hace algunos años, cuando trabajaba en Procuraduría, recuerdo mucho de unos procedimientos que traíamos en un juzgado. Bueno, estoy hablando del 2012, 2013. Un juez de primera instancia en materia penal traía perdidos 2 millones de puras fianzas de todo lo que había llegado a su juzgado. Y bueno, ahí se contaban historias, creo que al final lo terminaron inhabilitando, pero justamente tiene que ver con esta falta de mecanismos de control y transparencia para el ejercicio de los fideicomisos, que yo en lo personal sí creo que era necesario regular en la materia. Entiendo que bueno, ha habido mucha molestia por el tema de las becas de CONACYT y demás, que también ahí ya el presidente tomó determinaciones, pero creo que era una figura muy ambigua, o sea, creo que en términos jurídicos y administrativos te permite hacer uso del recurso como tú quieras, generar como estos gastos que de repente no sabes si fueron uniformes, zapatos, viaje, lo que haya sido, y no estás obligado a transparentarlo, además. Aquí en el caso de las fianzas del Poder Judicial, digo, yo no sé el Consejo si tenga ahí un mecanismo de control, pero entiendo que hasta ellos alcanzan un poco también de estas compensaciones y bonos que luego se generan a través de estas figuras. Claro, vamos a ir a una pausa y nada más precisando, ¿no? A ver, históricamente el concepto de clase se termina acuñando, no sé, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Pero entendamos algo, cuando hablamos, como bien lo decían los tres, y retomo lo que decía Humberto, no hablamos desde el rencor, no es ¿por qué nosotros no tenemos eso? No. ¿Quién no quisiera? Lo ideal sería que el 100% de la población lo tuviera, ¿sabes? La aspiración ética sería claro. esa. Sí. El problema aquí es que nos parece inverosímil, que nos parece inmoral, que en una sociedad donde el 70% de la población tiene, pues bueno, está catalogado como dentro del margen de pobreza. Claro. Que la riqueza no se distribuya de esta forma y que con el erario público tengan esta clase de beneficios. Ese es el tema. Nada más, mientras el presidente hizo lo propio entrando con los diputados federales, con los senadores y con él mismo y dijo, bajemos los salarios, ellos se quedaron solamente viendo. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya de acá, espera un momento. Estamos de regreso. Bueno, voy a citar este caso. No, yo trato de ser imparcial en esta parte porque debo serlo, pero se puso de moda hace un par de años porque una serie de Netflix volvió a traerlo al escenario, el caso de Israel Vallarta. Sí. Y voy a citar este ejemplo porque Israel Vallarta, ¿cuántos años tiene, Elsa? 16 años más o menos en prisión sin una sentencia. ¿Cuántos casos no tienen su serie de Netflix? ¿No involucran a la embajada francesa? Y bueno, no nos enteramos, pero están sin resolverse. ¿Qué pasa con el sistema judicial en esta parte? ¿Funciona o no funciona? Pues justamente creo que esa es la contradicción del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Si hay salarios tan altos, ¿por qué se tarda tanto la justicia, ¿no? En llegar a, digamos, a las personas que hacen uso de esas instituciones? Uno es ese que mencionas, que nos lleva a Florence Cassés, que nos lleva al tema de las mujeres privadas de la libertad. A nivel nacional, en comparación con los hombres, es el 5%. Pero ese 5% de las personas que tienen, de las mujeres que cometen algún delito, casi siempre tiene que ver porque son cómplices ahí con, digamos, la pareja las llevó a ser cometer el delito. Exacto, sí. A cometer el delito, sí. O decir, acompáñame a recoger una maleta y resulta sí, que en la maleta había 2 millones de pesos. O llévatela tú, mi amor. Sí, cuídame a este señor, en 2 días vuelvo y resulta que era un secuestro.
casos, porque te digo que en algún momento trabajé ahí, casos donde están en la cárcel porque defendieron a su hija que era violado por el padrastro o por el papá. Casi todos los casos que están inmiscuidos, que ya están ahí en la cárcel, tienen que ver por este tipo de delitos. Y lo que me decían a mí las compañeras que estaban al interior de los centros penitenciarios del Estado es que justamente sentían no solamente un abandono de la sociedad, sino del sistema judicial. Entonces, no solamente es que se retarden las sentencias, sino cómo llega el criterio de las sentencias, pues sin perspectiva de género. Tenemos también la sentencia de los porquis, ¿no? Por ejemplo, claro, estos chicos acaudalados. No hubo penetración. Exactamente, entonces no hay violación. y de quiénes eran hijos, ¿no? Ajá, Entonces, claro. entonces justamente lo que dices, ¿no? ¿A quién le sirve el derecho y para qué? Y esa es la pugna, yo creo que desde, pues les decía, a mí creo que sí me formaron nuevos profesores de Derecho, incluyendo a la doctora Elvia, y este es un debate incluso al interior de las escuelas de Derecho, ¿no? ¿Qué visión, no? Si es esta vieja visión de soy guardián del Estado y la ley es la ley, o justamente se trata de reformar y se trata de hacer pues una nueva concepción de lo que es la ley y qué es la justicia. Entonces, esos dos casos, Benja, te lo dejo ahí en la mesa. Por un lado está, insisto, la sentencia de los porquis, que con toda la presión social que hubo, de todas maneras se salieron un poco con la suya, y está este 5% de mujeres privadas de la libertad que se sienten abandonadas por un sistema judicial, y cuando son, digamos, tomadas en cuenta, no tienen esta perspectiva de género, para que esa mujer que defendió a su hija de violaciones constantes del padrastro no esté en la cárcel cumpliendo una sentencia, digamos, por defender a su hija, ¿no? Que es el caso, insisto, de las mujeres que están ahí adentro. A lo mejor sí habrá alguna que con saña y cometió algún delito, pero insisto, la mayoría tiene que ver con defender su propio cuerpo, su propio territorio. Humberto, tú le sabes mucho al tema electoral. La reforma que se plantea al Poder Judicial en esta parte, que participe la ciudadanía, que los puede elegir en voto, etcétera, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que es un tema de debate muy interesante. Yo creo que el tema de la legitimidad, esto pasa en mi opinión por el tema de la legitimidad. El sistema electoral lo que te hace es legitimar un ejercicio de un cargo público. Teóricamente, el diseño que hemos tenido históricamente del Poder Judicial, salvo en unos momentos del siglo XIX, es que la legitimidad del Poder Judicial la daban sus sentencias. En un modelo en el cual a partir del 94 estas sentencias tienen efectos generales, pues entonces uno pensaría que la legitimidad del Poder Judicial pasa por decisiones apegadas a la constitucionalidad y a la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos? Porque, insisto, este modelo de constitucionalidad focaliza su atención en que las instituciones deben de cuidar los derechos humanos. Bueno, ¿qué pasa cuando se plantea entonces la idea de elegir al ministro por voto popular y abrir, ¿no?, el tema de la legitimidad, un nuevo modelo? Pues quiere decir que el otro no está funcionando. Quiere decir que la impunidad es la mejor forma de medir que la legitimidad del Poder Judicial no está funcionando y que entonces necesitas otra forma de legitimar, que es pues la que tenemos, que es la del voto popular. A mí no me gusta, no porque no logre un objetivo, sino porque el sistema electoral no está funcionando, pero para ninguno. O sea, creo que sí el sistema electoral debe de replantearse, porque tenemos representantes con niveles de participación del 20% y de han ganado con el 10%. O sea, tenemos poco verdadera representatividad y legitimidad, ¿no? Si cambiamos el sistema electoral para todos y metes ahí fórmulas, que ese es otro tema, fórmulas distintas para la elección de ministros, sería interesante. Porque obviamente pensar que sería una radiografía o un símil de lo que es una campaña de diputado y senador, creo que sería más complejo y costoso. Si metes algunos otros mecanismos que la propia, los sistemas informáticos te dan, podrías hacer un mecanismo que te garantice lo que se requiere, y es legitimidad en las acciones y decisiones del Poder Judicial. Y ahí es donde, insisto, creo que hemos quedado cortos con el análisis de cómo el Poder Judicial no está teniendo un verdadero impacto en beneficio de los derechos humanos, y ahorita ya fue claro la maestra de cómo alimenta la idea de que no hay, evidentemente, un Estado donde se estén garantizando los derechos, menos donde no exista la impunidad. ¿Qué te queda? Es buscar nuevas alternativas de que las decisiones del juez tengan credibilidad, ¿no? Ahorita han hablado ustedes de un concepto que es muy interesante, el tema de la moral. Y los estudiosos del derecho, en estas nuevas teorías del derecho, hablan de la necesidad de replantear el diálogo entre derecho y moral.
con sus cuidados, porque también es riesgoso. Claro. ¿No? Y el único vínculo que podemos tener entre derecho y moral se llaman derechos humanos. Por lo tanto, tienes que focalizar todo hacia los derechos humanos. Y si el Poder Judicial no está decidiendo con base en derechos humanos y en favor de, no está legitimado, busca otra alternativa, y ahí es donde el sistema electoral se vuelve alternativa. Pero insisto, a mí lo que me preocupa es que este sistema electoral no está funcionando para nadie, ¿eh? No que no funcione para el Poder Judicial. Creo que tenemos un déficit fuerte de legitimidad en el sistema. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Vamos, por eso Andrés Manuel López Obrador le costó 3 veces llegar a la presidencia y tuvo que ganar con el 50%, porque si no, no había dudas, ¿sí? No había legitimidad. Recordemos lo que pasó en 2006, que ahí sí, a la distancia, con la visión de historiador y del poco ejercicio que he hecho como periodista, pero que intento dignificarlo, yo sí lo digo abiertamente, para mí fue un fraude. Digo, no viví el del 88, pero también viendo la documentación, digo, abiertamente fue un fraude. Tengo mis sospechas. Claro, 2012 me queda claro que el fraude fue diferente, se compraron votos, como muchas veces pasa, pero ahí sí el porcentaje capturado sí beneficiaba a Enrique Peña Nieto. Pero bueno, tan es así que la nula confianza en el INE y también el planteamiento de la reforma electoral de parte del presidente no es gratuito, pues no es gratuito que la población lo apoyemos, porque efectivamente no creemos en esta institución, no está legitimada, para nosotros no hace las cosas bien, y fíjate que es muy interesante porque yo también tenía esa idea ahí en la cabeza, yo decía, ok, votamos a los jueces, pero ¿y qué va a pasar? O sea, ¿qué sucede con las campañas? Diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, presidente de la República, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo vamos a diseñar esto? Si los partidos políticos no van a ingresar, entonces vamos a crear estas figuras de asociaciones civiles como se hizo en el tema de la revocación de mandato. Y bueno, ahí ya se abre otro panorama donde bueno, tendría que haber muchos candados, ¿no? Tendríamos que replantearnos las cosas porque justamente lo que queremos es que legitime, pero que funcione. No nada más que sea por legitimar. Ahora, no estoy poniendo en tela de juicio el planteamiento que tenga el presidente, ni siquiera lo ha presentado, pues, ¿no? O sea, entonces no sabemos. Pero bueno, serán cosas que tendrán que cuidar. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Albia. Claro que sí. Te veo con ganas de hablar. Yo siempre tengo ganas de hablar. Estamos de vuelta. Te cedo los micrófonos, Elvia. Ay, gracias. Ay, bueno, pues yo quiero retomar rápidamente dos puntos de lo que decía mi querida doctora maestra Elsa. Fíjate que es bien interesante el tema así de la falta de la debida diligencia en los procedimientos judiciales, que además es un principio que está enmarcado en derecho internacional, el tema de el acceso a la justicia, una justicia pronta, expedita, que además garantice en todo momento todo este marco que podríamos decir internacional que tenemos en cuanto a los derechos humanos. Y yo creo que sí la Corte ha tenido como avances de repente importantes, especialmente en algunas resoluciones que ya se toman en el seno de la Corte, ya en el pleno de los ministros, pero creo que muchos de estos cambios ni siquiera han respondido a un interés auténtico del Poder Judicial de actualizarse. Yo sí veo mucha resistencia dentro de lo que son a nivel estatal como federal, claro, de los jueces, magistrados, ministros, a estar resolviendo. No nomás le caen bien al teléfono, ¿eh? No, también o sea, a nosotros, digo, por lo menos en lo que es este marco maravilloso convencional que tenemos en cuanto a tratados y convenciones internacionales, es impresionante, pero muchos jueces no las conocen. Tú puedes presentarles una promoción, un escrito, invocando convenciones, tratados internacionales, y no te contestan atendiendo lo que tú estás pidiendo en base a un principio establecido, pensemos en derecho internacional de los derechos humanos, derecho humanitario, etcétera. Entonces es impresionante. Lo que creo que ha generado medianamente transformaciones dentro de nuestro sistema de justicia son las sentencias de la Corte Interamericana. Es decir, a punta de sentencias de la Corte Interamericana, el Poder Judicial ha ido innovando criterios, ha ido retomando como algunos de los preceptos que justamente la Corte Interamericana nos ha emitido además como país, porque creo que eso también evidencia el tema de impunidad, porque tenemos sentencias muy interesantes que se han venido generando en diferentes momentos históricos. Tenemos la sentencia de Rosendo Radilla, que se da justamente en el marco de la Guerra Sucia, esta etapa atroz que vivimos como Estado mexicano, donde la persecución, desaparición, torturas, ejecuciones sumarias, este tema de los vuelos de la muerte, los hornos crematorios en los campos militares, todo esto. Lo que evidenció esta situación en México fue la sentencia del profesor Rosendo Radilla.
y ordena y lleva a que el Estado mexicano legisle en materia de desaparición forzada, que es algo que no teníamos. En el caso de esta visión, de esta categoría, yo digo, científica maravillosa, que es la perspectiva de género, que te permite medir los grados de desigualdad que se viven todavía en el campo de lo social, en el ámbito laboral, político, económico, en todo el quehacer del Estado entre mujeres y hombres, cómo se miden las brechas de desigualdad, y que eso te lo da la perspectiva de género. La Suprema Corte lo ha introyectado a partir de la sentencia de González y otras en contra del Estado mexicano, que tiene que ver con estos más de 800 cuerpos torturados, violados, asesinados de manera brutal en el territorio de Ciudad Juárez, y que bueno, ahora ya le pusimos un nombre, que es el feminicidio, claro, que tiene que ver también con antes una solo sentencia. Eran las muertas de Juárez, ¿no? Eran las mujeres, además eran las muertas como si se murieran como moscas, Ajá, ¿no? claro. Eran las mujeres asesinadas porque no morían por sí mismas. Era un tema donde había un contexto social, cultural que legitimaba la violencia en contra de las mujeres. Entonces creo que algo que ha abonado mucho el caso de San Salvador Atenco, que tiene que ver con el tema de la tortura sexual asociada a la libertad de manifestación y protesta. Sí, incluso periodistas extranjeras denuncian esto. Sí, estuvieron en ese proceso de estas 11 mujeres que también llevan este caso ante la Corte Interamericana. Creo que eso evidencia también las fallas estructurales que ha tenido en nuestro Poder Judicial, de que a esos asuntos o estos casos, la justicia no les ha alcanzado, la justicia que tenemos, nuestros sistemas de justicia no les ha alcanzado, y han tenido que salir a buscar el acceso a la justicia de un sistema interamericano, que es al cual pertenece México, que se ha pronunciado, que ha emitido sentencias muy interesantes, y que es lo que ha llevado a cambiar el Poder Judicial. Porque de otra manera todavía estaríamos con esas sentencias donde hay una interpretación literal de la norma, no bajo una visión garantista o tomando este marco de referencia de la teoría de los derechos humanos. Y entonces tenemos estos todavía inclusive maestros que dicen, a ver, es que la norma aquí dice literalmente que violación de la interrupción de y si no se acreditan esos elementos no puede haber violación, ¿no? Entonces sí ha sido todo un reto el enfrentar el sistema de justicia, y transita también por un tema de clase, de raza, de orientación sexual, porque algo que también es de algo que está impregnado el Poder Judicial son de prejuicios y creencias personales que también se introyectan cuando se emite una sentencia. Claro. Elsa, ¿debemos transformar el Poder Judicial o no? Claro, yo creo que, bueno, ahorita está aquí el doctor Urquiza, pero yo creo que el doctor Orlando Andrade, varios personajes, sobre todo el tema del derecho indígena, nos ha demostrado que claro que se necesita reformar el Poder Judicial, porque además cuando retomamos esta idea del derecho indígena, pues a través de cómo se hace, a través del Tribunal Electoral, ¿no? Ni siquiera es a través como de una sala en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo creo que estas dos personalidades que están aquí sentadas conmigo, te agradezco, Benjamín, esta posibilidad de platicar con ellos, pues nos ha demostrado, bueno, la doctora lo resumió en 5 minutos, pero toda esa batalla que habla de Campo Algodonero y del caso Rosendo Radilla, a los familiares les tomó entre 1 y 2 décadas, ¿no? Entonces, es una lucha cruenta, ¿no? Porque se habla de dolor, se habla de muerte, se habla de familiares indirectos, pero también nos dan una esperanza de que el derecho no, insisto, no rige a la sociedad. La sociedad hace acuerdos para que ese derecho ponga un orden social, que no nos lleve a la guerra, ¿no? Eso es básicamente lo que yo podría decir respecto al derecho, y bueno, esa sería como yo cerraría. Sobre todo es el derecho indígena y también las luchas desde donde yo estoy, ¿no? Digamos, una mujer que pertenece a la diversidad sexual no era, digamos, sancionada ni siquiera en la cárcel, pero los hombres que sí tenían prácticas sexuales con otros hombres, sí, claro que eran sancionados y eran mandados a las cárceles. Entonces, estas luchas, ¿no? Desde la diversidad, desde las mujeres, desde los movimientos de los pueblos originarios, nos han demostrado que las personas que no cabemos en este estado, pues tenemos de dos, o seguir en los márgenes, o como decía Monsiváis, la marginalidad al centro. Y en el centro poder rehacer otro estado. Yo tengo el debate justamente con mis amigas, las colectivas, que dicen, al diablo el estado. Pero digo, bueno, y en esa transición, ¿qué se hace? ¿No? Entonces, sí, pues yo estoy en ese tránsito, ¿no? Si desaparece el Estado como organización social, lo veo todavía un poco complicado. ¿Qué va a pasar? Y en ese tránsito, pues de todas maneras tenemos que hacer con este Estado, que no ha sido el Estado como apapachador que hoy
vemos como un estado de bienestar. Si es un estado que hablaba Hobbes, como un leviatán, ¿no? Alguien cruel, que impone su voluntad, y creo que estamos que reprime exactamente, su esencia misma, pues, exactamente, ¿no? ¿no? Que esa es la fuerza legítima, ¿no? Es como a fuercita Ah. así, y hoy estamos pensando en medios alternativos de solución a los conflictos, ¿no? Entonces, me parece que son dos visiones diametralmente opuestas. Desde la Segunda Guerra Mundial, el final, digamos, cuando se funda la ONU, hasta Sí. este momento en el que estamos. Y recordar justo esta sentencia de Rosendo Radilla y de Campo Algodonero, pues desembocan en una reforma constitucional del 2011. O sea, no tiene tanto, en realidad son 12 años apenas, y pues los jueces tienen alrededor de, no sé, 50, 60 años, digamos que ahí hay un tema, ¿no? Por eso el relevo generacional también al interior Sí. de las instituciones judiciales. ¿Qué hacer, Humberto? Bueno, yo insisto, yo creo que sí hay un claro destino, y es el reformar el Estado. Insisto, no solamente el Poder Judicial, pero hoy hablamos de él, y sí creo que el diseño del Poder Judicial tiene que replantearse en todos los sentidos. Desde qué efectos puede tener una sentencia, cómo la va a tener, el famoso juicio de amparo que tanto ha aportado México al mundo, pues sigue teniendo el gran problema, y es que solamente tiene efectos entre partes, y eso te genera injusticias, desigualdades, ¿no? Y entonces requieres de mecanismos digamos, más funcionales. El Poder Judicial hizo una reforma, bueno, no el Poder Judicial, se hizo una reforma al Poder Judicial hace 2 años, y es interesante cómo se diagnosticó a sí mismo el Poder Judicial. El Poder Judicial se diagnosticó queriendo darle menos carga a la Suprema Corte, dejarse solamente los temas de constitucionalidad, cambiar los colegiados, y quizá la parte más fuerte era fortalecer el Instituto de la Defensoría Pública. Y ese instituto es interesante porque en el propio diagnóstico el objetivo del Poder Judicial es que este instituto llegue más a los pobres, y así lo clasificó, a los pobres. Y es interesante porque entonces la visión de la Corte es que hay pobres que no pueden acceder a la justicia, quiere decir que es un tema de dinero, y por lo tanto requieres de tener una institución que los apoye. Esa visión, en mi opinión altamente neoliberal, te demuestra en dónde estamos y hacia dónde tenemos que transitar en un poder judicial que sea verdaderamente accesible, que ejerza justicia pronta y expedita y que garantice derechos. Y para eso entonces hagamos lo que tengamos que hacer, ¿no? Redefinir si se queda la Suprema Corte de Justicia de la Nación en él o lo sacamos a un órgano autónomo, tendrá que ser un debate. 2, ¿cuáles son los mecanismos constitucionales para acceder a ella? Hoy a nivel federal solamente tenemos 3, uno de ellos solamente lo puede acceder el ciudadano, que son el juicio de amparo, acciones de controversia y controversias no puede acceder el ciudadano. Tú vas a los estados y los estados han sido más innovadores en los mecanismos de acceso a la justicia constitucional. Eso te demuestra que necesitamos romper, ¿no?, con este Poder Judicial. No es casualidad que el Poder Judicial sea el de los pocos que no puede ser motivo de una recomendación de la Comisión del Poder Judicial Federal, de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿Quién vigila al vigilante? Pues claro, es que el Poder Judicial dijo, no se puede pensar que el Poder Judicial violenta derechos. Esa era la premisa sobre la cual se construyó la reforma desde el 95. Pero cuando te das cuenta que sí, el gran tema es, ¿y entonces cómo darle funcionalidad a las demandas que estén en contra del Poder Judicial, que sí vulnera derechos, ¿no? Claro. Y ahí es donde pues, no tienes alternativas. No tienes ninguna alternativa, porque también el sistema interamericano no es muy rápido que digamos. Entonces, sí creo que necesitamos tener un Poder Judicial acorde con este modelo, donde asuma en el diseño que es un órgano de control constitucional y por tanto un actor político por las decisiones que va a tomar, y 2, que asuma que sus integrantes, ¿no?, bien lo decía ahorita la maestra, sus integrantes, o sea, los ministros, los magistrados, los jueces, sean desde esta perspectiva neoconstitucionalista, de esta visión garantista, porque si fueron educados bajo un modelo de legalidad, no les podemos estar pidiendo algo totalmente distinto a lo que ellos hacían. Y entonces ahí es donde se vuelve infuncional el sistema, ¿no?, porque no tienes acceso, no tienes resoluciones apegadas a lo poco que te piden, no porque no te lo pidan, sino porque no hay forma de acceder a la justicia, y te sale muy cara. Te sale muy cara porque el costo del Poder Judicial ya lo vimos. Entonces, creo que la legitimidad del Poder Judicial pasa por el respeto de los derechos humanos, que tiene que ver con estos principios morales que evidentemente están presentes cuando se habla de dinero, cuando se habla de
las condiciones sobre las cuales se presta una función, en este caso pública, que es muy concreta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debatir el modelo de Estado mexicano, insisto, no solamente el Poder Judicial Federal, sí empezando por él, o teniendo un capítulo para ellos, y dos, replantear, ¿no? Dejar de ser esa visión que decía Tocqueville en la Democracia en América, el juez es boca de la ley. Hoy el juez no es boca de la ley, hoy el juez es un constructor del derecho, y entonces se fortalece más la idea de un Estado, ¿no?, que utiliza el derecho para reprimir, porque una sentencia, lo decía Kelsen, es vinculante a todas las partes, es una norma individualizada y por lo tanto se tiene que cumplir. Pero cuando hay sentencias que tienen efectos generales, pues entonces esa visión única de 11 ministros, que puede ser buena o no, es cuando se vuelve ya en un tema de injusticia y de posible violación a los derechos. ¿Qué hacer frente a una controversia constitucional, una acción, un amparo en revisión? Cumplirlo y se acabó, ¿no? Si violenta derechos humanos, o te vas a la justicia interamericana, pero digo, también tiene sus tiempos, claro. ¿no? Sí, yo creo que bueno, el tema es debatir, ojalá podamos debatir, más allá de la parte política, debatir el Estado que requerimos como México y desde ahí entonces tomar una visión distinta de lo cual es la función del Sí, Poder. incluso en alguna ocasión platicábamos eso, ¿no, Humberto? Incluso desde replantearnos el papel de los ayuntamientos, por ejemplo, jefaturas de tenencia, todo eso, si funciona, no funciona. Vamos a hacer una pausa y regresamos para concluir el viaje. Me parece muy bien, No se amigo. vaya de acá, espera sus mensajes. Estamos de vuelta, 2 minutos para cada uno, para cada una también, para concluir el viaje. Yo creo que sí es importante el tema de hacer una revisión mucho más profunda, mucho más estructural. Y yo diría que no solamente el Poder Judicial, creo que este debate ahorita abre la puerta para que quizá en algún momento pudiéramos estar abriendo otros debates, inclusive en los congresos, a nivel Estado, a nivel Federación, porque me parece que también la razón de ser de estos poderes e instituciones, digo, sí está basada en una división de poderes que era necesaria contra el absolutismo de los monarcas. Además, la teoría de Montesquieu es muy interesante, pero me parece que se han desvirtuado en muchos sentidos. Y creo que te desvirtúas cuando no cumples una función social de beneficio colectivo, que es a quien te debes y para lo que fuiste creado. Entonces yo creo que desde ahí, cuando ya no hay un resultado de beneficio de bien común, tienes que replantear nuevamente el sentido y la razón de ser de muchas instituciones. Claro. Y también creo que en ese análisis pueden entrar los órganos autónomos. Sí. Elsa. El 2024 es un año, yo creo que interesante para justamente poner a prueba nuevamente este sistema electoral del que habla el doctor Urquiza. Es una oportunidad justamente para repensar qué es la soberanía nacional y cuál es la importancia de que el pueblo sí decida, ¿no?, en términos de la Cámara de Senadores y Diputados. Y pues también pensar que está bien que el Ejecutivo de pronto diga, ¿no?, que las cosas en esta división de poderes no está bien. Y el debate está ahí y suscribo lo que dice el doctor Urquiza. Es necesario replantearnos un nuevo Estado de Derecho, sobre todo porque se necesita un diálogo intergeneracional, ¿no? No solamente están los que ya crearon el derecho, los que son doctos en la materia, sino los que estamos como en esa etapa bisagra y los que están también estudiando ahorita en las aulas, ¿no? Me parece que ese es un debate que se tiene que construir intergeneracionalmente. Entonces, pues el 24 vamos a ver qué dice. De entrada ya es un hito, ¿no?, que sean 2 mujeres, bueno, que probablemente sean 2 mujeres las que vayan a competir en la presidencia, que el 50% de la paridad de género esté en los congresos y en las gubernaturas. Eso me parece que es cuando digo, bueno, el derecho va avanzando, pero va avanzando a punta de justo no dejar a la sociedad civil, que la sociedad civil de pronto es, nos durmamos, ¿no? Esto es una lucha constante y eterna. Exactamente. Entonces, pues con eso cerraría una reforma. Tan fácil como verlo aquí, mira, hay 2 mujeres y 2 hombres en la mesa, y qué bueno. Humberto. Se ve muy bonito. Bueno, yo creo que el tema del Poder Judicial, insisto, sí es una muy buena oportunidad, ¿no?, para revisar muchos de los sistemas, sistema de justicia, sistema electoral. Yo creo que el sistema electoral ya dejó claro antes de arrancar el proceso electoral que requiere una reforma. Cuando vimos precampañas fuera de proceso electoral, rompe con la lógica del sistema electoral. No digo que esté bien o está mal, simplemente que la lógica de un sistema electoral en México es las precampañas son dentro del proceso electoral. Vimos precampañas fuera del proceso electoral, insisto, bueno o malo no lo voy a decir, o no es el tema. El tema es que ya te está diciendo que el sistema electoral ya no dio. Ya necesitas un sistema electoral distinto. Y ahí es donde creo que va a venir un reto importante, insisto, y coincido que el 2024-2025 será todo un año muy interesante,
porque va a replantear el tema de la legitimidad política de los gobernantes por este tema electoral, pero también va a replantear, insisto, por eso va a ser interesante si impugnan la decisión del Congreso de desaparecer los fideicomisos, porque vamos a ver en qué va a acabar el tema de la intervención de la Corte frente a sí misma, ¿no? Y ahí es donde creo que encontramos otro punto de rompimiento y de reconstrucción histórico. Y vendrá, creo yo también, el tema de el autoanálisis que el Poder Judicial tiene que hacer. O sea, es claro que no se debe tocar sus derechos. Si está bien, yo creo que esa parte nadie lo va a atacar, al contrario. Pero el tema es, entonces, ¿cuál es la visión crítica que se debe tener de un poder para entender que debe de replantearse? Si esto significa disminuir tu sueldo, está bien. Si significa aumentarlos, está bien. Pero yo no he visto una autocrítica en estas manifestaciones respecto de qué necesitan modificar. Y no solamente hablo del ingreso, insisto, sino de otros aspectos. Sí, claro. Y ahí es donde ya la cosa no está bien. Ojalá hiciéramos un ejercicio objetivo de revisión de qué está pasando con algunos poderes, entre ellos, insisto, el Poder Judicial. Y a mí lo que me encantaría es, primero que nada, ver a un ministro sí marchando para defender, y está bien defender al Poder Judicial, pero me hubiera gustado primero leerlo en un ensayo, en un artículo, en un posicionamiento, en su cuenta de X o en donde quiera, que nos dijera, voy a defender, pero tenemos que replantear esto del Poder Judicial. Y no lo veo. Y eso entonces te lleva a que son posiciones no netamente objetivas, sino evidentemente altamente subjetivas. Y ahí es donde se descompone, en mi opinión, la lucha que se está haciendo por la defensa del Poder Judicial, que qué bueno que se defiendan las instituciones, pero el tema es que la autocrítica no presente pues es el mejor síntoma de que la cosa es muy personal. De que hay algo equivocado. Decía Sabina Berman, refiriéndose a Víctor Trujillo, cuando se despide Víctor Trujillo de sus programas en México, termina diciendo al poder, se le cuestiona, no se le aplaude. Y ella escribe una columna donde le dice, al poder se le cuestiona, pero ¿a qué poder? Partiendo de ahí, con todo lo que ustedes han dicho, considero que la sociedad ha avanzado tanto que hablamos de división de poderes, pero no tomamos en cuenta otras cosas que fueron surgiendo. A ver, la prensa es un poder que se ejerce de facto, y antes no existía con la masificación que existe ahora. Y el tema de la prensa es que toma posturas políticas, pero cuando se le responde de forma política, entonces se hacen para atrás y dicen, es censura, no hay libertad de expresión. No, bueno, pero si estás tomando una postura política, asume las consecuencias de la respuesta que te van a dar, incluyendo, yo siempre lo he señalado, el ejército, las Fuerzas Armadas, después de pasar por este tema del Poder Judicial, las Fuerzas Armadas es una institución que se tendrá que transparentar, porque también considero que está estática, que no hemos encontrado los mecanismos para, por ejemplo, llegar a la justicia en el caso de Ayotzinapa, que es una bandera de miles y miles y miles de casos similares, ¿no? Así es. Entonces considero que cuando el presidente López Obrador les dice conservadores, pues a eso se refiere, a que quieren conservar las cosas, y entonces nosotros tendremos que seguirlo debatiendo, impulsar las cosas que siempre sean en pro de quién, pues de las mayorías. Muchas gracias, Elvia. Gracias, querido Benjamín, y bueno, nuevamente un placer haber estado con dos personas maravillosas. Gracias, Elsa. Benjamín, muchas gracias al doctor Urquiza, a la doctora Elvia, ha sido un placer estar aquí con ustedes en la mesa. Y pues muchas gracias, Humberto. Un gusto estar en esta gran mesa. Bueno, sí, a ver si nos echamos la segunda parte ya después, vemos cómo va avanzando esto, ¿no? Yo diría que sí, esto se va a poner más candente todavía. Pues nos vamos, pretendimos con peras y con manzanas analizar al Poder Judicial. Yo soy Benjamín Mendoza, recuerden, nos vemos la siguiente semana y no olvide, arriba las pobres del mundo, de pie las esclavas sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó